Buenas familia, hoy vamos a preparar unos alfajores argentinos muy típicos que no os podéis perder. Alfajores de maicena, rellenos de dulce de leche que son una auténtica delicia, facilísimos. Vamos al lío, que empezamos. Vamos a colocar en un bol 200 gramos de harina común, 300 gramos de maicena, 150 gramos de azúcar, 2 cucharaditas o medio sobre son 8 gramos de levadura química o polvo de hornear, una buena cucharadita de ralladura de limón, aproximadamente un limón pequeño, 3 yemas de huevo y 200 gramos de mantequilla o margarina. Yo voy a utilizar margarina sin nada de leche. Y vamos a comenzar a mezclar todo. Si utilizáis mantequilla, que esté a temperatura ambiente, es más dura que la margarina. Y vamos a continuar mezclando con las manos muy limpias. En la masa también vamos a colocar una cucharadita de vainilla líquida, que no se ha grabado, pero también la tengo incorporada ya en la receta. Al principio se va a formar un arenado, parece que nunca va a ser una masa, pero sigue amasando que verás como al final queda una masa lisa. Y después de un ratito amasando, mirad cómo está la masa, muy lisa. Voy a dividirla en dos para poder trabajar mejor con ella. Reservamos aquí a un ladito en el bol una parte, si queréis la podéis cubrir con un poquito de film o un paño de algodón para que no se reseque si vais a tardar en utilizarla. Y ahora vamos a colocar por un lado papel de hornear en una bandeja. Si no tenéis, no pasa nada, podéis ponerle un poquito de harina y poner aquí nuestras tapitas. Y por otro lado vamos a poner a precalentar nuestro horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Y vamos a estirar con la ayuda de un rodillo. Si no tenéis rodillo, podéis utilizar un vaso largo o una botella de vidrio que sea completamente lisa, bien lavada. Y una vez que tengamos nuestra masa estirada toda por igual, tiene que quedarnos aproximadamente de medio centímetro. Vamos a tomar un cortador, el mío es de 7 centímetros, si no tienes puedes utilizar un vaso y vamos a ir cortando nuestras tapas de alfajores. Si ves que se te pega un poquito lo puedes enharinar, pero como ves la masa es muy agradecida y no hace falta. Retiramos con la ayuda de una espátula o de un cuchillo el excedente y vamos a tomar la tapa de nuestros alfajores y la vamos a colocar en la placa. Los recortes los vamos a unir todos. Presionamos un poquito. Colocamos de nuevo encima del papel. Y vamos a estirar. Y así hasta que terminemos con toda la masa. Con estas cantidades de ingredientes y el tamaño de 7 centímetros nos van a salir 24 tapas para 12 alfajores. Vamos a llevarlos ahora al horno ya precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo hasta que apenas empiecen a dorar. Y como veis me ha sobrado un poquito de masa que dejo ahí después para comer como una galletita. Cerramos la puerta y dejamos que empiecen a dorar. Los míos en 13 minutos están listos porque son grandes. ¿De acuerdo? Si queréis podéis utilizar un cortador más pequeñito de 4 centímetros y medio o 5 para que os salgan de un tamaño un poquito más pequeño. Mirad, están dorados por abajo, tienen que quedar blanquitos por arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es sacarlos de nuestra bandeja del horno y los vamos a dejar que enfríen por completo sobre una rejilla. Cuando ya estén nuestras tapas de alfajor frías, vamos a tomar una. Colocamos una buena capa de relleno de dulce de leche.
Ponemos otra encima y hacemos un poquito de presión, no mucha, porque son unas galletas que se deshacen en la boca. Están buenísimas. Después, con un poquito de dulce de leche extra, vamos a untar todo el borde del alfajor. Y lo pasamos por coco rallado para que se pegue muy bien. Y como veis es de un buen tamaño el alfajor, por eso os digo que si los queréis más pequeñitos podéis hacerlo de 4,5 centímetros o 5. Y así vamos a ir haciendo con todos, hasta tenerlos todos bien rellenos. Una vez que los tenemos todos rellenos, los podemos reservar en la nevera o refrigerador dentro de un recipiente que cierre muy bien. Y así de deliciosos quedan nuestros alfajores. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Nos vemos como siempre en la próxima, fácil y deliciosa como esta.